Muy buenas noches, jóvenes de confirmación. Un cordial saludo. Soy Nicolás Rincón, catequista de la parroquia Cristo Eucaristía Montebello. En este espacio hablaremos de la fiesta de Pentecostés y miraremos qué relación tiene dicha fiesta con el sacramento de la confirmación. La fiesta de Pentecostés celebra la venida del Espíritu Santo hacia los apóstoles con los 7 dones. Estos dones que en nuestra vida cotidiana los necesitamos para vencer las adversidades. Pero la pregunta es, ¿cuándo recibimos estos 7 dones del Espíritu Santo? Los recibimos por medio del sacramento de la confirmación. Recordemos que el obispo realiza la imposición de manos. En ese momento invoca la efusión del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo se derrame en nosotros. Adicionalmente, nos signa con el Santo Crisma. Y en ese momento queda consignado el Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser. De igual forma obtenemos la gracia santificante. En pocas palabras, no solamente adquirimos la gracia santificante, es decir, comenzamos a caminar en santidad, sino también obtenemos los dones del Espíritu Santo. Recordemos entonces que ese signo sacramental de la imposición de manos representa la forma en cómo el Espíritu Santo se comunica. ¿Por qué a esta festividad se le da ese nombre o se denomina Pentecostés? Pente viene del número 50, es decir, que 50 días después de la Pascua celebramos esta festividad de Pentecostés. Recordemos que el tiempo pascual inicia con el sábado santo con la vigilia pascual y finaliza con la fiesta de Pentecostés. ¿Y cuáles son esos 7 dones del Espíritu Santo? El don del entendimiento, el don de la ciencia, el don de la fortaleza, el don de la sabiduría, el don de la piedad, el don del consejo y el don del temor de Dios. El don del entendimiento no es un don intelectual, es un don que va de la mano con la fe, entendiendo las enseñanzas de Jesús en las Sagradas Escrituras y colocarlas a prueba en nuestra vida cotidiana. De esa forma nos fortalecemos tanto espiritualmente como corporalmente. El don de la ciencia. Con el don de la ciencia adquirimos conocimiento para entender los secretos de Dios. Secretos de Dios que están introducidos en la Sagrada Escritura. El don de la sabiduría. Con el don de la sabiduría obtenemos la forma en cómo Dios nos ve, en la forma en cómo Dios ve las cosas. Este don tiene una verosímil con la caridad. Si una persona está padeciendo económicamente, con este don nos ponemos en sus zapatos y podemos ayudarlo. El don de la fortaleza. Este don significa que cuando nosotros estamos caminando en la fe con Cristo o lo estamos siguiendo o estamos sirviendo a nuestra parroquia, van a existir polisémicos inconsistencias, por ejemplo las especulaciones, los malos comentarios. En ese momento tenemos que tener nuestra fe intacta y seguir con nuestra evangelización, seguir sirviendo a Cristo por más críticas que escuchemos. En el ritual de confirmación el obispo nos da una palmada. Ese golpe significa los golpes del cristiano, los golpes que recibimos por seguir a Cristo. Insisto, las especulaciones, los comentarios, etc. El don de la piedad. Con este don Dios nos ve como hijos, nosotros lo vemos como padres y entre nosotros nos vemos como hermanos. En consecuencia, si un hermano de nosotros o un amigo de nosotros nos hace un daño, tenemos que verlo con ojos de piedad y no hacerle el mismo daño. Al contrario, perdonarlo y seguir con nuestras vidas. El don del consejo. Hay una cita bíblica que es muy hermosa, donde vemos cómo la Virgen María intercede por Jesús. Las bodas de Caná, en Juan 2, versículo 1. En ese momento, María le da un consejo a su hijo. El don del consejo nos sirve para guiar a una persona, obviamente teniendo un discernimiento del asunto en el que le vamos a dar un consejo.
perfectos que esa persona tome una buena decisión y nosotros nos alegremos. Y el don del temor de Dios. No quiere decir que vamos a tener un miedo exorbitante hacia Dios. Al contrario, vamos a respetarlo y vamos a seguir sus enseñanzas y sobre todo honrar la muerte de su Hijo Jesucristo. Una vez hayamos recibido estos 7 dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos fortalece con sus 12 frutos, los cuales son la paz, el gozo, la caridad, la paciencia, la fidelidad, la castidad, la mansedumbre, la benignidad, la longanimidad, la castidad, la continencia y la modestia. Estos 12 frutos del Espíritu Santo nos van a fortalecer aún más espiritualmente y llevaremos una vida católica más eficiente. Ahora bien, miremos qué ha dicho el Santo Pontífice, es decir, el Papa, frente al sacramento de la confirmación, frente a la imposición de manos, frente al Santo Crisma y frente a los dones del Espíritu Santo. El Santo Pontífice ha dicho lo siguiente: después de nosotros haber hecho la profesión de fe y las renuncias, en el ritual de la confirmación, el Papa se ha pronunciado en lo siguiente. Después de un silencio orante, el obispo extiende las manos sobre los confirmados e invoca la efusión del Espíritu sobre ellos. El Espíritu enriquece con sus dones a los miembros de la Iglesia, construyendo así la unidad en la diversidad. Según la tradición apostólica, el Espíritu se comunica a través de la imposición de las manos. A este gesto se une la unción del aceite perfumado o crisma, que indica cómo el Espíritu entra hasta lo más profundo de nosotros, embelleciéndonos con tantos carismas. Sabias palabras del Santo Pontífice. De igual forma, y para finalizar, miraremos cómo la imposición de manos, el sacramento de la confirmación, la fiesta de Pentecostés y los 12 frutos del Espíritu Santo se encuentran en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué motivo? Porque los hermanos separados nos critican constantemente que no aparecen en la Biblia, que es totalmente falso. En este momento yo estoy en los Hechos de los Apóstoles, miremos 8, versículo 15, ya que estoy aquí en el capítulo 8, versículo 15, dice lo siguiente: llegaron estos y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, el Señor. Les impusieron pues las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que cuando los apóstoles imponían las manos se impartía el Espíritu. Hablamos entonces del sacramento de la confirmación y la imposición de manos. Ya que estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vámonos al capítulo 6, versículo 6. Dice lo siguiente: los presentaron a los apóstoles, quienes haciendo oración por ellos les impusieron las manos. El mensaje de Dios se extendía y el número de discípulos aumentaban considerablemente en Jerusalén. Imposición de manos. Ahora vamos a Juan, un libro antes de Hechos de los Apóstoles. Juan 14, versículo 26, dice lo siguiente: pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que ustedes recuerden cuánto yo les he enseñado y Él se los explicará todo. Vámonos al 15, versículo 26, en el mismo libro de Juan. Dice lo siguiente: cuando venga el abogado que les enviaré a ustedes desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio en mi favor, y también ustedes serán mis testigos, pues no en balde han estado conmigo desde el principio. Miramos el sacramento de la confirmación, recibimos el Espíritu Santo. Vámonos aquí mismo en Hechos de los Apóstoles 2, versículo 1. Al llegar el día de Pentecostés continuaban todos reunidos en el mismo sitio. De pronto un estruendo que precedía del cielo y avanzaba como un huracán invadió la casa en que estaban congregados.
vieron luego una especie de lenguas de fuego, hablamos entonces de los dones del Espíritu Santo, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los llenó a todos y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. No es la teoría de los idiomas, la teoría de la Torre de Babel también la encontramos en la Biblia, Génesis 11, versículo 1, pero no es tema que estamos pues hablando en este espacio frente al sacramento de confirmación y la imposición de manos. Y los frutos del Espíritu Santo lo encontramos en Gálatas 5, versículo 22, dice lo siguiente. En cambio el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Ninguna ley existe en contra de todas estas cosas. Encontramos así los frutos del Espíritu Santo. Hasta aquí el video, jóvenes de confirmación, catequistas, demás personas que están viendo. Espero volverlos a ver prontamente. Un abrazo.